Pues muy buenas tardes a todos, os doy la bienvenida. Estamos ante la 15ª edición de Startup Commission. Encantada de estar aquí hoy con vosotros. Soy Nerea Gómez Barrasa, abogada, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Aranjuez y encargada de Relaciones Públicas y embajadora del primer Demo Day entre startups y administraciones públicas. Este, como digo, es el primer Demo Day entre startups y administraciones, un sueño que es el encuentro entre ambos y la aplicación de la innovación y la remodelación de las políticas públicas. Como siempre, os invito a visitar nuestra web www.startupcommission.eu y ahí podréis conocer a toda nuestra red y podréis encontrar cómo participar o formar parte de este proyecto. También os invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @startupcommission y en Twitter, @startupcomi_. En esta 15ª edición nos sumamos a la Semana Europea del Emprendimiento y a los miles de eventos que se están sucediendo esta semana a lo largo de todo nuestro continente europeo. Todo ello para poner en valor el emprendimiento. Además, en estos días en Madrid se celebra uno de los eventos de referencia para el emprendimiento en España, el South Summit, y desde esta Startup Commission nos sumamos, como decía, a esta Semana Europea del Emprendimiento con un tema clave, la inserción laboral. Mientras unos hablan de la gran dimisión, como en Estados Unidos, aquí en España seguimos hablando de unas tasas de paro por encima de la media europea. ¿Qué soluciones innovadoras tiene el ecosistema? ¿Tienen encaje en las competencias públicas? ¿Cómo sumamos esfuerzos para que la inserción deje de ser un problema? Tenemos unos invitados de lujo, tanto por la parte de las 3 startups que nos presentarán sus proyectos y soluciones, así como nuestros 2 representantes públicos. Como decía, hablamos de inserción laboral, una tarea pendiente para la administración pública que no debe ser ajeno a la aplicación de la innovación y la modernización, porque ya existen programas de inserción laboral y ayudas por parte de distintas administraciones a nivel local, regional e incluso estatal, pero ¿qué hay de la gestión de los recursos humanos en las propias administraciones públicas? Es decir, todos conocemos el sistema de oposiciones o concurso-oposición, pero ¿debe la administración ser ajena a las nuevas soluciones en cuanto a captación del talento y gestión de recursos humanos para sí misma? Hoy es de lo que venimos a hablar. Recordar antes de nada que esto es una conversación, un acercamiento, no supone ningún compromiso de ejecución o adopción de las iniciativas que aquí se presentan, pero sí un compromiso por mejorar y por remodelar el pensamiento y la aplicación de políticas públicas y la inclusión de la innovación en las mismas. Paso la palabra ahora a nuestros protagonistas, primero a 2 de nuestros invitados, a los representantes públicos, Julio Comendador, concejal del Ayuntamiento de Toledo y diputado provincial de Toledo, y Arantxa Cabello, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ambos 2 representantes comprometidos con la innovación y con la continua búsqueda de soluciones para mejorar sus administraciones. Julio, preséntate. Gracias, Nerea. Buenas tardes a todos y un placer compartir este ratito. Bueno, soy Julio Comendador, de formación ingeniero de caminos. Acabo también ahora estudios de ciencias políticas y diputado provincial y concejal en Toledo pues desde hace 3 años. Al final yo he estado también ligado al mundo empresarial desde el que tengo hecho una excedencia y un poco mi idea también de meterme en la vida pública fue esa, el haber estado mis años formándome, mis años en el mundo empresarial, pero al final de lo público dependemos todos y ahí estoy aportando mi granito de arena desde la oposición, pero es verdad que siempre especialmente implicado en el tema de los jóvenes, de cómo les está costando tanto acceder al mundo laboral como incluso a tener una buena opinión a veces de la política, que es una de mis batallas, ¿no? Porque, como digo, es bastante importante, queramos o no. Pues esa es mi idea, que entre todos nos enriquezcamos esta tarde. He leído vuestras presentaciones de estas 3 pedazos de startup que ahora nos vais a presentar y estoy encantado, con ganas de que nos contéis y que podamos aportar todos. Muchísimas gracias, Julio. Ahora es el turno de Arantxa. Está silenciada, Arantxa. Ahora sí. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por la invitación, por una iniciativa tan estupenda como esta, que es que todos podamos aportar, reconociendo, como has dicho antes, Nerea, los problemas que tenemos en nuestro país, que son muchos, sobre todo relacionados con la empleabilidad
y 3 proyectos muy interesantes que he podido leer, y yo creo que puedo aportar bastantes cosas, entre otras circunstancias, porque lo primero, la formación, soy de formación licenciada en Ciencias Económicas Empresariales por la rama de actuarial, soy actuario de seguros, soy actuario de profesión también como oposición, porque soy funcionaria de las administraciones o de la Administración de la Seguridad Social. Pero además es que he trabajado en lo privado y he trabajado también en lo público, y entonces los últimos años, antes de entrar en esta aventura que es la política, he trabajado como directiva en empresas, dedicándome a la rama precisamente de recursos humanos y de la parte económica, y he sido órgano de contratación, he sido presidenta de mesa de contratación, entonces conozco bastante bien el mundo de la gestión también relacionada con la contratación, que es de lo que se trata, de que estos proyectos pues puedan aportar no solamente en la parte privada, sino también en la parte pública, porque por lo que he visto en las presentaciones iban destinadas a la parte pública. Entonces, bueno, pues aquí estoy para aportar, para hacer lo que se debe hacer, que es poner el conocimiento en manos de aquellos que lo ofrecen y aquellos que luego lo tienen que recibir. Y nada, a vuestra disposición para lo que pueda ayudar, y bueno, vuelvo a felicitaros por vuestra iniciativa. Muchísimas gracias, Arantxa. Ahora, como veis, nos acompañan perfiles muy comprometidos con su trabajo y también con la función pública. Ahora les toca a las startups que vienen a presentarnos estas soluciones, estas iniciativas. También nos comentarán sus experiencias tanto con las administraciones públicas, que sé que algunos los tenéis, como las posibles dificultades o problemas que han tenido a la hora de poder trabajar con nosotros. Saludar a Andrea, manager del proyecto Human App, a Maribel, directora de Avaya Analistas, y a Mariam, People Partner de Sésame. Vamos a comenzar con Human App, con Andrea. Saludarte, Andrea, y bueno, tienes tus 5 minutos para presentarnos vuestro proyecto. Fenomenal. Bueno, lo primero, sumarme a las gracias a Maison, que nos conocemos desde hace tiempo, por crear este espacio, Younes y Nerea, que nos conocemos ahora también, mil gracias. Arantxa y Julio por escuchar, ¿no? Que yo creo que la escucha es a veces difícil de encontrar, y a Maribel y Mariam también encantadas de conoceros, ¿no? Yo os cuento en estos 5 minutos un poco, ¿no?, lo que me dé tiempo. Yo trabajo en una consultora de talento donde trabajamos en... Decías, Arantxa, ¿no?, el mundo, las conexiones entre mundo empresarial y mundo público. Pues nosotros trabajamos con proyectos de desarrollo de talento en organizaciones de desarrollo de habilidades, y trabajamos mucho con jóvenes, ¿no? Desde hace años nos empezamos a replantear el tema de la empleabilidad, de qué hacemos con los jóvenes y para bueno, pues desarrollar sus habilidades, ¿no? Entonces, lidero un proyecto que se llama Human App como startup, pero en vez de la primera, pues cambiado por human, ¿no?, humano. Lo que hacemos, bueno, Human App nace de 2 preguntas. Primero, la primera es cómo podíamos convertir a los jóvenes en agentes de cambio para su entorno. O sea, cómo podíamos hacer que jóvenes que no son emprendedores, ¿no?, porque hay muchas aceleradoras en España, tengan la mentalidad de convertirse en agentes de cambio ante cualquier reto, ¿no?, que sean emprendedores o que sean capaces de liderarse en cualquier tipo de ambiente, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas, y luego cómo les podíamos hacer empleables, ¿no? Nosotros que trabajamos en una consultoría de talento vemos las dificultades que tienen luego en las empresas, que hay 2 máster, 3 máster, idiomas, pero madre mía, cuando hay que comunicar, cuando hay que liderar, cuando hay que tener inteligencia emocional, ¿no? Entonces, agentes de cambio, empleabilidad, y luego, por otro lado, otra pata de cómo podían las nuevas generaciones aportar ideas, soluciones innovadoras a las organizaciones públicas para transformar retos locales que tenían, ¿no? Entonces, en torno a eso nace el proyecto Human App, que llevamos trabajando unos 4 años, donde lo que hacemos lo primero es identificar a jóvenes con talento en diferentes municipios, de todo tipo de edades, de diversidad de campos, formarles en habilidades transversales y en mentalidad innovadora, ¿no? Un proceso, una metodología que hemos creado que junta esa parte de habilidades con esa parte de metodologías de innovación, empoderarles como agentes de cambio, y entonces el primer paso siempre decimos que es que aprendan y que se hagan empleables ante cualquier reto y que vean que pueden cambiar las cosas en el municipio, ¿no? Entonces, una vez que tienen esa base, lo que hacemos es implicar a esos jóvenes en retos locales del municipio, y os pongo un ejemplo, ¿no? Estuvimos trabajando con un ayuntamiento el tema de cómo los jóvenes podían proponer alternativas de ocio saludable, ¿no? Las típicas fiestas de siempre que ya conocemos, pues cómo podían proponer nuevas iniciativas, ¿no?, de ocio, o cómo se podían generar redes de empleabilidad entre las empresas
y los jóvenes y juntarles a ambos, ¿no? O cómo el comercio local podía atraer a las nuevas generaciones, ¿no? Retos que al final vemos en el día a día. Los jóvenes creamos un proceso de innovación guiado con nosotros y proponen soluciones a esos retos, conocen a gente de las administraciones públicas, con lo cual decías, Julio, ¿no? El tema de cómo hacemos al final a los jóvenes que vean que la gente que está detrás de una administración pública, que son personas, que son humanos, que al final se pueden acercar a ellos, ¿no? Y es muy sorprendente, pero nos dicen, wow, me escuchan, ¿no? Podemos cambiar las cosas, ¿no? Y de hecho, bueno, hemos trabajado con diferentes ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Torrelodones, hemos trabajado también con empresas como Correos en este proyecto de Human App, y los retos, ¿no? Que os comentaba, tanto el de comercio local como el de ocio saludable, son retos que actualmente se están poniendo en marcha. Es decir, esa participación juvenil actualmente están transformando el municipio, ¿no? Entonces, bueno, sin extenderme más, ¿no? O sea, nuestros principales retos es convertir a los jóvenes en agentes de cambio, es como un foco que tenemos, hacerles empleables desde la parte humana, de habilidades sociales, emocionales, personales, que creemos que al final son las más importantes y determinantes, ¿no? Y realmente ayudar a los municipios con retos locales a innovar desde la participación juvenil y además implicando tanto administraciones públicas, centros educativos, jóvenes, universidades, es decir, creemos que el cambio, como se ve aquí, es mucho colaborativo, es de unir a diferentes agentes, ¿no? Así que bueno, que estamos ahí trabajando, de hecho estamos llevándonoslo mucho también desde Madrid, estamos trabajando queremos llevárnoslo y queremos aportar a diferentes municipios, incluso también, no solo ciudades grandes, sino tema rural, en el que estamos trabajando con tema de reto demográfico, cómo podemos también retener a los jóvenes en los municipios, ¿no? Más grandes o más pequeños. Así que nada, de nuevo agradecer mucho por la escucha y además feliz, me encantará que me contéis cómo lo veis, ¿no? Y yo creo que de qué maneras podemos crear sinergias entre todos. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, yo creo que la participación es fundamental y tener en cuenta a los jóvenes como agentes de cambio, como un motor de cambio de la sociedad e involucrarlos en su ciudad desde la cercanía mediante la implicación es fundamental, ¿no? Y ese tema de alcanzar sinergias con distintos agentes y que los jóvenes sean los protagonistas, pues bueno, es una propuesta muy interesante y bueno, luego hablaremos con calma. Bien, ahora pasamos a Sésame. Mariam, es tu turno. Preséntate, cuéntanos vuestra iniciativa. Bueno, pues encantada de compartir esta tarde con vosotros y con vosotras. Desde luego, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariam Silla, soy People Partner en Sésame HR. Aquí me veis conectada directamente desde nuestras instalaciones en Valencia con uno de nuestros video walls aquí a mi espalda, porque somos fans de los datos en tiempo real. También os tengo que decir que una pena que no podáis ver las otras vistas que tenemos, porque estamos justo al lado del mar, aquí en la Marina de Valencia. La buena noticia es que estáis invitados todos vosotros a visitarnos directamente y verlo en vivo y en directo, ¿vale? Fijaros, nosotros ponemos a vuestra disposición nuestra plataforma digital Sésame para personalizar, centralizar y automatizar vuestra gestión de personas. Esto os va a permitir, entre otras funcionalidades, que podáis agilizar vuestros procesos y las gestiones más manuales y centraros en lo que realmente supone un valor añadido en cuanto a la gestión de recursos humanos, reduciendo obviamente y significativamente el tiempo que actualmente podáis estar destinando a estas tareas más administrativas, que no es poco en el área de recursos humanos. Todos creo que coincidiremos en esto. Y bueno, pensando en el tema que nos ocupa esta tarde, la inserción laboral, en Sésame contamos especialmente con los módulos de reclutamiento y de onboarding para facilitaros mucho todo este trabajo de incorporación de personal. Tened en cuenta que nosotros mismos hemos incorporado a más de 80 personas en 2 meses aquí en nuestras instalaciones y que se dice pronto, y esto hubiera sido prácticamente inviable si no hubiéramos sido capaces de contar con nuestra propia herramienta para poder organizar y agilizar todo aquello que implica la incorporación en la empresa de tanta gente en un tiempo tan corto, desde la publicación de las vacantes hasta la comunicación con los candidatos, las candidatas, pasando por el seguimiento de cada proceso de selección, la definición del onboarding para cada persona que se ha incorporado, consiguiendo al final que con un muy buen trabajo en equipo, también hay que ponerlo en valor, y por parte sobre todo de nuestro departamento de People, que todo estuviera preparado para cada incorporación en la fecha que teníamos prevista en cada caso.
Entonces, bueno, yo todo esto que os voy contando a modo de pinceladas, no lo decimos, no es una buena opinión solamente que lo digamos nosotros, también hacen buen uso de Sésame organismos públicos, organismos privados. Yo os puedo citar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Talavera en Cáceres. Trabajan también con nosotros muy gustosamente el Ayuntamiento de Buñola en las Islas Baleares, la entidad municipal de servicios de la Vall d'Uixó en Castellón, la Fundación Valencia Clima y Energía o la Fundación Las Naves, estas dos últimas también aquí en Valencia, así como los más de 5.000 clientes que tenemos actualmente, insisto, sector público, sector privado. O sea que esto, como comentabais anteriormente, yo creo que todo lo que vamos a hablar aquí, las 3 startups principalmente, tienen cabida para ambos entornos. Entonces, bueno, comentaros también a través de un poco de los diferentes planes que tenemos, os permite, bueno, pues también un exhaustivo control de costes y además vais a poder utilizar o acceder a aquellas funcionalidades que realmente necesitáis, ¿vale? Haceros una composición de lugar, ya lo habréis visto también en nuestra presentación, pero podéis acceder a Sésame desde planes con un coste de 2-3 euros por usuario al mes y además ponemos a vuestra disposición la figura de un account executive para que esté pendiente de vosotros en todo lo que necesitéis y ya desde la configuración inicial. Si bien tenéis que pensar que nuestra herramienta es muy intuitiva, es una herramienta muy sencilla de utilizar, pensada por y para quienes soléis manejar todas estas cuestiones relacionadas con la gestión de personas. ¿Vale? Y además, aparte de esto que os comento, contáis también con el servicio de consultoría en desarrollo de personas por parte del equipo precisamente de People Partner, al que pertenezco yo también, para ayudaros a seguir definiendo y avanzando y seguir construyendo en vuestra estrategia de gestión de personas. ¿Vale? Entonces, bueno, insisto, como en cualquier caso entiendo que ya os hemos hecho llegar la presentación, ya lo hemos comentado previamente con toda esta información de Sésame y yo creo que, bueno, como comentábamos también nosotros, si os parece, yo creo que la intención poder aprovechar esta tarde y tras esta ronda inicial de presentaciones de estas 3 startups que muy gustosamente estamos participando con vosotros, entramos más en detalle en las cuestiones que hoy por hoy os puedan preocupar relacionadas con la incorporación de personas en vuestras respectivas entidades. Porque yo creo que de esta manera podemos ver cómo nosotros y nuestros clientes están gestionándolas a través de Sésame. O sea que muchas gracias y encantados de sacarle partido a esta tarde. Muchísimas gracias, Mariam, y gracias también, Andrea, por la brevedad, que sé que son muchas horas de trabajo, han sido y muchos años también, ¿no? Y sintetizarlo todo, pues bueno, esas pinceladas están muy bien, sobre todo de cara a los que nos están siguiendo y demás en directo, y para los que nos vean después, conocer vuestros proyectos y acercarlos. Bueno, pues vamos a finalizar con esta ronda de presentaciones de las startups con Avaya Analistas. Maribel, tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias al equipo de Startup Commission, a los participantes. Andrea, Marian, un gusto conoceros a vosotras y a vuestras iniciativas, también por la oportunidad de presentaros nuestra herramienta. Yo voy a compartir, de hecho, me tenéis que autorizar, Nerea, para compartir, por favor, la presentación. Voy a compartir una presentación sobre... Ahora mismo se está habilitando. Sí, sí. A ver si ya está disponible. Sí, ya está. Sí se ve, ¿verdad? Un momentito. Sí. Bueno, pues voy a presentaros Evaluabay, que es una herramienta para la monitorización y la evaluación de programas públicos, en este caso de los programas dedicados a la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral, que como sabéis, a los que se dedica en la administración pública española pues cientos de millones de euros y a los que hemos dedicado muchísimos recursos públicos en las últimas décadas. Me gustaría hablaros mínimamente del origen de la solución, porque tiene mucho que ver con lo que hacemos en Avaya Analistas, que somos una consultora con, yo creo que una sólida y reconocida trayectoria en lo que es la evaluación de políticas públicas. Precisamente por ello, tenemos una conciencia enorme sobre la importancia que tiene de disponer de buena información estadística y de calidad para poder tomar decisiones, para mejorar las actuaciones.
Y habitualmente esto no se tiene, y no se tiene por dos obstáculos fundamentales. Por el coste, por una parte es caro tener datos de buena calidad, y por otra parte a veces se necesita un conocimiento estadístico muy especializado que tampoco la administración pública siempre tiene, ¿no? De ahí nació nuestro interés en desarrollar una herramienta, Evaluabay, que se ocupara de movilizar estos dos obstáculos. ¿Qué es Evaluabay? Evaluabay es una plataforma tecnológica con una estructura multinivel que vamos a ver ahora, que lo que hace es que establece un sistema para el registro y el almacenamiento de información de los datos de cada proyecto, de cada programa de inserción laboral y de cada uno de sus beneficiarios. Por tanto, con una gran capacidad para registrar y almacenar y analizar, como vamos a ver, información estadística. Y después facilita el análisis de esta información. Y con ese análisis, ¿qué permite o qué se puede hacer? Se puede hacer un seguimiento en tiempo real de cómo van los programas que estamos ejecutando. Se elaboran reportes periódicos de forma prácticamente automática en tiempo real. Y también vamos a hacer una evaluación del impacto que este programa de inserción que estamos ejecutando desde cualquiera de las administraciones está teniendo sobre la empleabilidad de los beneficiarios. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues lo hacemos, esta es la estructura multinivel de la plataforma, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros recogemos información de cada uno de los usuarios en 3 momentos del tiempo. Antes de que entre en el programa de formación, aquí le recogemos su situación laboral, sus estudios. Después, cuando sale del programa, y un tiempo después para ver cómo ha variado su nivel de empleabilidad. Esto nos va a permitir evaluar el programa con lo que llamamos en evaluación la teoría del cambio, es decir, cuál era su nivel de empleabilidad antes de entrar en el programa y cuál es después. Como digo, esta información de cada persona se va después agregando a unos indicadores por proyectos y por programas, y vamos a poder tener informes en tiempo real que elabora la propia plataforma, como este que os voy a enseñar, que, como digo, pues bueno, es un informe real de uno de nuestros clientes, y como veis, pues esto se va modificando en tiempo real a medida que entra un nuevo participante o se recoge información nueva. Pues aquí tenemos información sobre las características de los participantes, de dónde proceden, ámbito rural urbano, cuántos tienen discapacidad, en fin, las cosas que en este caso, las variables que son de interés para este cliente. Y después ya vamos a los resultados, cuántos de ellos se han insertado, también podemos saber dónde, en qué sectores, qué tipo de empresa, bueno, las cosas que determinamos que tienen interés, y luego su situación 6 meses después, que esta es una variable muy interesante, y esto es lo que decimos que es el seguimiento longitudinal, como decía, de los proyectos y de los participantes. Esto es que le recogemos la información en esos 3 momentos del tiempo. ¿Cómo implementamos la solución? Nosotros la solución hasta ahora la estamos implementando como una solución que integra consultoría y tecnología. Es decir, si una administración tiene interés en tener datos de calidad que le permita tomar buenas decisiones, un poco nosotros le ofrecemos todo, el conjunto. Primero le prestamos un servicio de consultoría donde vamos a ver qué hay que medir, por qué hay que medir eso y cuáles son los focos de los que hay que medir, que este es un trabajo conjunto con la administración, y a partir de ahí se diseñan unos cuestionarios o una serie de herramientas para recoger esa información. Esto después se lleva a programación, ahí parametrizamos, personalizamos la herramienta que ya tenemos para cada cliente y se la dejamos implementada con las correspondientes licencias. Como recoge, habéis visto, información a varios niveles, pues bueno, por ejemplo, si vamos a suponer una administración que colabora con asociaciones de la discapacidad y se apoya en ellas para ejecutar su programa, pues cada asociación de la discapacidad puede tener una licencia, y de hecho así se hace también en las aplicaciones que ya tenemos, donde va grabando los datos de sus beneficiarios. Por tanto, licencias a distintos niveles. Y luego, cuando ya se tiene un conjunto de datos importante, que es fácil llegar a grandes cantidades de datos, ofrecemos el servicio de introducir todas las técnicas del Data Analytics, que son muy potentes y que nos permitan obtener información sobre el programa que estamos ejecutando, si es útil, si no, para qué tipos de beneficiarios es más útil, qué cambios deberíamos de introducir para mejorar, en fin, un mundo
que nos proporciona todas las herramientas de Data Analytics. Por tanto, ¿qué creemos que aporta o qué valor, cuál es la propuesta principal de valor de nuestra solución? Pues creemos que facilita muchísimo el seguimiento permite a las entidades, a la administración pública, realizar de forma ágil y a un coste relativamente reducido el seguimiento de sus programas y actuaciones, la rendición de cuentas, una rendición apoyada en evidencia empírica que cada vez es más demandada, ¿no? Y la incorporación, una vez que ya se tiene un volumen de datos significativos que se alcanza enseguida, pues la incorporación de todas las técnicas del Data Analytics. Esto es en lo que es la evaluación de políticas públicas, este último elemento es fundamental porque nos permite dar respuesta a preguntas en la evaluación de una forma mucho más sólida, ¿no? Pues, por ejemplo, si las actuaciones se corresponden con las expectativas de los participantes, si algunos grupos están teniendo un mejor aprovechamiento de esas actuaciones o no, qué elementos o qué dimensiones del programa están favoreciendo la empleabilidad en mayor medida para potenciarlas, en fin, una serie de respuestas. Perdona que te interrumpa, es por los tiempos, ya acabé. Vale. Sí, vale. ya acabé. Bueno, pues muchísimas gracias. Disculpa si me he excedido un poquito. No pasa nada, siempre intentamos ser un poquito... Sí, claro que sí. Pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a las tres por vuestras presentaciones, por presentar vuestros proyectos, esos proyectos que son tan diversos, pero que yo creo que también complementarios. Las aportaciones sé que serán muy, muy enriquecedoras para todos. Y bueno, ahora nos toca escuchar a los representantes, a ver qué opinan de estas iniciativas, qué pueden aportar, qué dudas, qué observaciones. Yo tengo las mías propias, pero esperaré a ver qué nos comentan Julio y Arantxa y luego ya aprovecharé para comentarlas. ¿Quién quiere comenzar? Arantxa, ¿te parece? Estupendo. Bien, muchísimas gracias por las tres presentaciones. Es un esfuerzo la síntesis, así que yo lo valoro mucho porque cuando se trabaja en estas cuestiones y en un proyecto durante tantas horas y tantos días o tantos meses, pues luego sintetizarlo siempre cuesta. Lo primero que te quiero decir, Andrea, es que en tu proyecto, en vuestro proyecto, que es un proyecto muy humano, ¿no? O sea, lo habéis explicado o lo has explicado así, ¿no? Que es un proyecto muy humano que aporta una cosa que, por ejemplo, la administración pública yo creo que falta y falta muchísimo, que es la motivación. Yo sí que es verdad que cuando estuve haciendo un máster en el INAP sobre liderazgo y dirección pública, se trató mucho el tema de la motivación con equipos de coaching y tal, pero luego esto no cuaja en la administración y yo creo que tenemos que empezar a pensar que a las plantillas hay que motivarlas, porque el problema que tiene la administración pública es que la gente saca una oposición con toda la ilusión del mundo y aquello luego, pues entre los procedimientos, luego que todo es como muy áspero, el procedimiento administrativo que tiene que existir y que tiene que ser garantista también para los ciudadanos y debe ser así, pero se va perdiendo la motivación. Y entonces a mí lo que me parece interesante de vuestro proyecto es que le aporta ese valor de motivación y liderazgo que le falta incluso a las administraciones públicas. Y lo que pasa es que vosotros lo habéis enfocado como que con el talento joven hay que hacer que se produzca esa palanca de cambio y tal. Y igual que te digo que sí, que estoy de acuerdo con eso, pero tenéis que jugar que la administración pública, las plantillas no son muy jóvenes y además simplemente por el escalafón que tienes y cómo tienes que ir ascendiendo, pues esto pues tiene ciertas disfunciones. Entonces, la parte positiva es que aportáis una cosa muy interesante para la administración. Lo difícil es cómo convencer a las administraciones públicas de que esto es necesario. Yo creo que es necesario y yo, si estuviera en el Ayuntamiento de Madrid, haría un proyecto piloto en un sitio pequeño y, por ejemplo, llamaría a vosotros para buscar esto que ofrecéis. Y sí que os diría que todavía ampliéis un poco más el espectro si queréis llegar a la administración pública. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser una cuestión de jóvenes. Y la reinserción laboral sí que es verdad que se tiene que ver desde ese punto de vista, pero quizás también si queréis trabajar con las administraciones públicas, que es por lo que yo entiendo que hemos venido tanto Julio como yo, pues habría que darle otro enfoque. No sé lo que pensará también Nerea.
Maribel, me parece que... No, María ha sido lo que habéis aportado después, ¿no? Como proyecto. Me parece muy interesante la parte de recursos humanos y la gestión de recursos humanos, entre otras cosas porque se pierde muchísimo tiempo en ciertas actividades que no deberían requerir tanto tiempo, y la optimización de recursos debería ser algo que se tiene que plantear la administración pública. Vuestro proyecto lo encajaría perfectamente y no sé si Maisun puede intervenir o no, no lo sé si está previsto, pero yo creo que Maisun estaría de acuerdo conmigo en que para la Agencia del Empleo sería interesantísimo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una lucha como consejeras, tanto ella como yo somos consejeras de la Agencia del Empleo de Madrid, para saber cómo se hace esta gestión de personas, y que se pierde muchísimo tiempo en hacer cuestionarios, formularios con orientadores laborales para intentar buscar empleabilidad a ciertos sectores de Madrid que necesitan buscar un futuro, y que para eso tenemos una agencia, y nosotras creemos que se tendrían que utilizar herramientas más interesantes. Así que, con vuestro permiso, yo incluso hablaría con Maisun, pues para ver cómo se puede hacer una presentación del proyecto, de vuestro proyecto en la agencia, y si tendría la posibilidad también de hacer un proyecto piloto. Andrea, en cuanto a lo tuyo, a ver, súper interesante. Mi mundo en principio es estadístico, soy actuario. He tenido unas aportaciones en todo este tiempo que llevo en el Ayuntamiento de Madrid como concejal, aunque esté en la oposición, pero intentando que efectivamente se hiciera una medición de datos y una medición no solamente de indicadores, que muchas veces en la administración se ponen los indicadores porque hay que ponerlos, simplemente porque te lo dice una norma y lo tienes que poner, pero se hace al revés. Tú pones el indicador porque te toca y pones una cosa facilita para llegar, cumplir tus objetivos y que no se note mucho ni te vigilen demasiado, pero no medimos los impactos. Entonces, simplemente el hecho de la evaluación de las políticas públicas yo creo que es una asignatura pendiente que tienen todas las administraciones públicas, no solamente la Administración General del Estado, sino también, por lo que he visto, la Administración Autonómica y la Administración Local, y yo creo que encaja perfectamente en lo que hay que hacer. Yo creo que con esto quiero deciros que los 3 proyectos son aplicables. En la parte que me toca a mí, como estoy en oposición, no puedo plantear nada más que en aquellas facetas donde sí que soy consejera y puedo introduciros, y a mí sí que me gustaría hacerlo en la medida de lo posible y ajustar ciertas cuestiones, o por lo menos, plantear que están este tipo de soluciones. Y luego, si os parece, en la segunda parte de la charla nos enfrentamos a la parte administrativa y las grandes dificultades que tenemos a la hora de contratación en materia de innovación, que existen y están ahí, y entonces tenemos que abordarlo también para no crear falsas expectativas. No sé si me he enrollado demasiado, pero bueno, yo he sido muy sincera. Son 3 buenas propuestas que tienen posibilidades. Yo entiendo que además tenéis capacidad de desarrollo, o sea que no tienen por qué ser estáticas. No creo que sea un producto estático, sino que será algo que podría evolucionar, y van muy en la línea de lo que yo sí considero que tiene que ser la mejora de las administraciones públicas, en este caso con la empleabilidad, pero luego se pueden trasladar a otras facetas. O sea que yo creo que son propuestas punteras y cumplen esa faceta de innovación y podrían tener futuro. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Arantxa. Sí, Mason, al final, cuando ya hagamos toda la ronda de intervenciones, yo creo que estaría bien que interviniese, porque sé que aparte va a estar de acuerdo contigo con lo que has indicado. Y bueno, muchas gracias por tus aportaciones. Y es verdad que luego ya metemos las manos en la masa en el tema de contrataciones, la ley de contratos, que bueno, que sabemos todos que es un escollo y que hay que abordar. Bien, Julio, ¿qué nos puedes contar? Gracias, Nerea. Bueno, pues ya sabía que me ibais a encantar porque había visto las presentaciones, un poco la línea de lo que dice Arantzazu, los que estamos a veces metidos en la administración todos los días. Fijaos, yo que estoy en la Diputación, que es que las Diputaciones, hay que poner un ejemplo de una administración más anquilosada en el pasado y que no se mueve, son las Diputaciones. Y ahí yo me encuentro todos los días con la típica frase de cuando digo, oye, es que este tipo de gestionar tanto un presupuesto como una medida concreta a nivel local se podría hacer de una manera mejor. Y la respuesta que siempre encuentro es, oye, es que esto siempre ha sido así, siempre lo hemos hecho así y tal. Entonces, claro, proyectos como los vuestros que dicen que no, que se pueden hacer las cosas de otra manera, son los que son necesarios, y además que son necesarios que vengan desde fuera, porque
desde dentro, si dejamos a las administraciones solas, ellas por sí solas no van a avanzar en todos estos planteamientos que hacéis. Así de primeras también me ha venido muy bien porque, como os decía fuera de cámara antes, la inserción laboral, de hecho, si lo miráis ahí por internet y demás, parece que uno siempre tiene la idea de que es integrar en el mundo laboral, pues a lo mejor a los discapacitados, víctimas de violencia de género, personas mayores. Y, oye, pues a lo mejor los jóvenes tienen un reto también de cómo insertarse laboralmente. Personas que a lo mejor están en una situación de desempleo por el tema del coronavirus, también hay que pensar en ello. Entonces, todos estos planteamientos que habéis hecho son perfectamente válidos. Por no marear mucho, me quedo con la parte primero de Andrea y de Human App. Cuando has comentado, me parece muy interesante, que vais a los municipios directamente como a captar talento, ¿no? Y vuelvo a esto de las diputaciones, con este reto que tenemos en la España interior, de la España vaciada, y que es verdad que, como decía Arantzazu, es muy difícil que este tipo de propuestas a un ayuntamiento le llame la atención, pero si se enfoca desde el planteamiento de, oye, que tu municipio se está envejeciendo, que los jóvenes se te están yendo, el involucrar a los jóvenes en proyectos locales me parece un reto para ir puerta por cada uno de los ayuntamientos. Entonces, has dado algunas pinceladas, Andrea, pero si luego nos puedes decir algún ejemplo con algún ayuntamiento concreto, pues claro, cuando has dicho que captas talento, eso que es que vais a los municipios en concreto, preguntáis allí o es que os llegan currículum de jóvenes que están en alguno de los municipios, algún ejemplo concreto de cómo habéis colaborado con algún ayuntamiento a nivel local para captar ese talento, que yo creo que nos va a servir de ir avanzando en esta línea, porque yo en Toledo lo veo súper básico. Y luego con el resto, con Marian y con Maribel, con todo este debate de cómo gestionar los datos, que sin datos no se gestiona y las administraciones gestionan de aquella manera. Por ejemplo, este tema de los recursos humanos. Claro, ahí en Marian yo no sé cómo planteáis también con algún ejemplo de alguna administración que hayáis colaborado. Si aquí, por ejemplo, ahora han empezado a utilizar en la Diputación de Toledo el método de fichaje para ver cuándo entran y cuándo sale un trabajador. Pero es que cuando entra y cuándo sale un trabajador, eso no es medir si está trabajando o no. La idea es saber si está trabajando bien o mal. Entonces, ese modelo que para una empresa es súper básico, el que tenéis de cómo medir los recursos humanos en una empresa, el reto es cómo llevar vuestro proyecto a una administración. Y os propongo más o menos el mismo juego que le proponía Andrea. Iros a un municipio, contarme algún ejemplo que hayáis visto y que podéis proponer para que toda la relación de puestos de trabajo de un ayuntamiento con un proyecto como el vuestro de verdad pueda hacer que un ayuntamiento trabaje motivado, que era lo que decía Arantxa, que es tan importante, ¿no? Y en esta línea, pues, Maribel, con todo este tema estadístico que nos decías, entiendo que estas cosas no cuestan mucho. Es un poco el reto también que os mando para que nosotros lo podamos trasladar también a nuestras administraciones, que nos digas de alguna manera un proyecto en concreto, y ahí sí que has hablado de asociaciones, por ejemplo, que trabajan con discapacitados. Vamos a ponerle un poco de términos cuantitativos. Si tú te has sentado con una asociación o con una administración, ¿qué tipo de proyectos y en términos cuantitativos, cómo se lo planteáis? Yo creo que con esas 3 pinceladas que os he lanzado, a ver si seguimos avanzando. Gracias. Muchas gracias, Julio. De hecho, voy a aprovechar antes de dar la palabra también para que puedan contestar a todo. Bien, en general yo quería preguntaros a las 3 startups la experiencia con las administraciones públicas. Sé que algunos de vosotros ya la tenéis, bueno, yo creo que incluso las 3 habéis dicho que teníais experiencia. Si ha sido buena, mala, peor, muy buena, muy mala y bueno, y esa implementación. Por ejemplo, para Andrea, Human App, yo me lo he notado, quería preguntarte también un poco en la línea de Julio, la metodología, en el sentido de, ¿se tienen en cuenta las circunstancias de cada municipio? ¿Es algo más generalista? ¿Aún hay que aterrizar? O sea, ¿cómo es el proceso de llevar Human App a un municipio? Por ejemplo, ¿hay un estudio de campo o no lo sé? Porque cada municipio al final tiene sus características. Por ejemplo, Aranjuez pues vive del turismo, de la hostelería, pero un municipio pues como Talavera de la Reina o como yo qué sé, Madrid, que es una ciudad muy grande, pues tiene que ser completamente distinto, ¿no? Luego, Sésame, quería preguntaros también algo que es muy concreto, pero es lo primero que se me ha venido a la cabeza pensando en el día a día, ¿no?, del ayuntamiento.
¿vosotros adaptáis a la os adaptáis a la normativa con los procesos de selección y contratación de la administración? Es decir, ¿cómo es ese? O sea, yo también necesito algo más tangible, más práctico para imaginar el poder adaptar el proceso, el procedimiento administrativo a esa tecnología, a esa solución, que a mí también me parece fundamental y de hecho es que ahorraría muchísimo tiempo, muchísimo trabajo a la gente que está en recursos humanos, que los pobres están un día, o sea, por la mañana, por la tarde trabajando, o sea, que es increíble. Yo, por lo menos en mi caso, sé que en mi ayuntamiento los pobres están desbordados. Y luego también un poco en la línea también a Maribel por aterrizar lo que tipo de programas han sido. Por ejemplo, hace poco hemos tenido un programa para desempleados aquí en Aranjuez y sería aplicable a ese tipo de programas. Si son otro tipo de programas, no lo sé, el aterrizarlo a nivel práctico. Y luego también una pregunta que igual es un poco, pero yo creo que es importante también conocerla para nosotros, que es a nivel presupuestario, el coste de esa tecnología. Si depende del servicio, como que hay varios packs o varios programas, o si son costes elevados, si son pocos, hay algunos que igual pueden ser subvencionados, no lo sé. Pero no sé si me habéis entendido, pero bueno, os voy a ir dando la palabra. Andrea, Human App, es todo tuyo. Bueno, lo primero, mil gracias, Arantxa, Julio, Nerea, porque la verdad que escucharlo desde otra perspectiva enriquece mucho, ¿no? Estamos creando un proyecto metidas y siempre como verlo desde fuera, ¿no? Es como enriquecedor. Entonces, os pongo un ejemplo, ¿no? Porque es verdad que yo creo que en nuestros tres casos a veces es difícil, ¿no? Entenderlo. Nosotros, en el ejemplo que hemos trabajado, hemos trabajado en Torrelodones, hemos hecho 3 ediciones, pero ahora estamos trabajando en un pueblo de Guadalajara, en otro de Cuenca, estamos trabajando también, nos lo vamos a llevar a Almería, a la zona de Almería, ¿no? Entonces, bueno, son, como decía Nerea, casos muy diferentes, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos cuando vamos a un municipio, trabajamos con concejalías de desarrollo local, educación, juventud, fundamentalmente, ¿no? En torno a esas 3 concejalías y de manera transversal, ¿no? Depende del municipio una a otra. Entonces, hacemos una comunicación a jóvenes del municipio con este programa, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con jóvenes de diferentes programas que tenemos, ¿no? Entonces, sabemos cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces, se hace esa comunicación, se apuntan. En algunos municipios tenemos que hacer una selección, en otros no, es decir, es jóvenes. Yo creo que decías, Arantxa, ¿no? Jóvenes dentro de la administración y sin duda sería algo interesante, pero nosotros trabajamos con jóvenes de fuera, ¿no? Es decir, con la ciudadanía en general, ¿no? Se apuntan y una vez que se apuntan, a veces con selección, otras veces no, hacemos primero una parte formativa, ¿no? Una parte de programa formativo, de desarrollo de habilidades y mentalidad innovadora con una metodología que hemos creado, ¿no? Que se basa en autoconocimiento, habilidades personales, sociales y creativas, ¿no? En esos 4 ejes diferentes, que suele durar, dependiendo del municipio, a veces nos vamos un fin de semana a hacerlo porque más intensivo, a veces lo hacemos durante un mes y una vez hacemos esa parte formativa de base, lo que hacemos es trabajar qué retos locales tiene el municipio, ¿no? Y como decía Nerea, cada uno es un mundo, ¿no? Y también, Julio, me decías, no depende de los casos, totalmente. O sea, hay algunos que quieren trabajar, os decía, el tema del ocio saludable, hay otros, hemos trabajado un proyecto de UNICEF, de Ciudades Amigos de la Infancia, de cómo implicar a los jóvenes que realmente tengan conexión las nuevas generaciones con el comercio local. En otros municipios estamos trabajando, decías, Nerea, el tema del turismo, es decir, cómo mantener ese turismo y reactivarlo y adaptarlo a las nuevas generaciones. En tema rural, pues directamente cómo hacer que no pierdan esos pueblos más jóvenes, ¿no? Entonces, los retos son diversos, trabajamos ese reto, hacemos un documento con las administraciones y trabajamos un proceso innovador que depende, algunas veces es un fin de semana intensivo igualmente y otras veces es más extensivo, en el que los jóvenes desarrollan junto con nosotros ese reto y además yo creo que Arantxa decías una parte interesante que es la conexión intergeneracional, ¿no? Que para nosotros es muy importante incluir a la gente senior, entonces en todo el proceso también están incluidos los comercios o gente senior y se genera una conexión muy bonita a nivel intergeneracional. Presentamos ese reto delante de las administraciones y, como os comentaba, muchos de los retos se han llevado a cabo, ¿no? O sea, hay una parte de que esos jóvenes realmente se quedan en el municipio, ¿no? Como decía Julio, retención. De hecho, estamos trabajando en tema rural, que en tema rural, de hecho, estamos yendo a jóvenes de 13 a 18 años, o sea, estamos yendo bajando porque ya es tarde si empezamos con jóvenes universitarios, ya se han ido de esos municipios en muchos casos, con lo cual estamos trabajando con adolescentes.
Y bueno, pues hay un tema de retención, hay un tema de empleabilidad y hay un tema de innovar en retos realmente, ¿no? Que sirven realmente para transformar la administración con la visión de nuevas generaciones, ¿no? Yo creo, no sé si, entonces cada municipio efectivamente es un mundo y ahora, por ejemplo, en lo que os comentaba de Guadalajara y Cuenca, estamos trabajando con gente que está ahí, asociaciones que están ahí, entidades que están ahí, para llevárnoslo a la realidad de ese municipio específicamente, ¿no? Sí, conocer la realidad, ¿no? A través del tejido asociativo y de la participación. Muy bien. Vale, pues, Mariam. Sí, pues, oye, muy interesante lo que nos habéis planteado a las tres startups, Arantxa, Julio y tú, Nerea. Pues os intento un poco responder en cuanto a las inquietudes que trasladabais de cara a Sésame. Fijaros, yo empezaba a contaros un poquito, a hacer este breve resumen de lo que os podíamos aportar, enfatizando, o esa era la intención al menos, de que estamos hablando de una plataforma o de una solución digital para personalizar en función de lo que necesitan nuestros clientes. Nosotros, por ejemplo, en el caso de reclutamiento, y creo que en la línea, Nerea, de lo que tú preguntabas más en última instancia, tenemos obviamente esta capacidad de adaptarnos y por eso, por ejemplo, estamos en estas entidades públicas que os comentaba cuando he iniciado yo mi speech también, porque les permite el tema de adaptarse en cuanto a configurar estas fases dentro del reclutamiento, tener ordenada cierta información, los perfiles que van avanzando o no van avanzando, teniendo en cuenta, bueno, pues aspectos a lo mejor más concretos con timing, con pasar este tipo de primer proceso, segundo subproceso y demás. Nosotros al final lo que intentamos, y lo estamos consiguiendo aparentemente, por eso tenemos un poco estas organizaciones que trabajan con nosotros, bueno, pues el que podáis o que puedan tener esta flexibilidad y esta personalización para poder adaptar, en definitiva, en cuanto a los requisitos que les están pidiendo, pues precisamente por este perfil oficial o público que tienen, ¿vale? Entonces, también quería coger un poquito, Julio, tú cuando comentabas, bueno, pues es que el tema de desarrollar a la gente y tal, hemos ampliado un poquito más el scope respecto al tema de un poquito la inserción laboral meramente, que era el tema un poco que nos ocupaba esta tarde, pero cuando hablamos de desarrollo, y fíjate, has nombrado un poco de pasada también incluso el tema de fichar para saber si la gente está trabajando o si no está trabajando. Os voy a decir un medio secreto, como aquel que dice, porque Sésame en realidad empezó como una herramienta pura y dura para precisamente poder registrar, bueno, pues por este imperativo legal que nos vino en su día, para poder hacer este registro horario, este control horario. Y a partir de aquí, claro, hemos ido precisamente avanzando en la línea de lo que da valor a todo el tema de recursos humanos. Yo os he destacado precisamente, insisto, por el tema que estamos tratando hoy, estos módulos de reclutamiento y de onboarding, pero realmente nosotros cubrimos todo lo que es un poco la vida del empleado dentro de la empresa. Me da igual que hablemos de un entorno público, de un entorno privado, con lo cual sí, efectivamente tenemos este control fichaje para tenerlo en definitiva todo integrado en una misma herramienta y que os suponga mucha más comodidad, ¿vale? Pero bueno, lo que realmente está dando este valor añadido es la parte que tenemos de desarrollo, con estas posibilidades de hacer evaluaciones de diferente tipo, todo el seguimiento que también permite la herramienta hacer y de comunicaciones y de gestión documental de y para los empleados, estos módulos que comentábamos explícitamente de reclutamiento, de onboarding. Vamos cubriendo un poco todas las fases que podríamos pensar que están definidas dentro del área de desarrollo de recursos humanos y que, insisto, que son las que dan valor, hasta incluso la desvinculación del empleado en la empresa, ¿vale? Entonces, la intención es, obviamente, seguir evolucionando. Yo creo que un poco también, por lo que comentabais de a lo mejor algunos frenos que nos podíamos haber encontrado o algunas dificultades, algunas facilidades respecto a estar trabajando con este perfil de empresa pública, yo creo que quizás bueno, podría citar a lo mejor los tiempos de decisión que en algunos casos son más lentos de los que a todos nos gustaría, tanto por parte de la empresa o del ayuntamiento en cuestión como por parte nuestra también, pero bueno, hay que asumirlo. Y os digo más, fijaros que yo también os comentaba que dentro un poco de la vinculación de estas empresas con Sésame hay una figura que es un account executive
que está durante todo el proceso y durante toda la vida que vamos andando juntos, empresas y nosotros, para estar ayudándoos en todo el tema de configuración y demás. Y os hablaba también de todo el equipo de People Partner, que esto también, al hilo de lo que comentabais vosotros, creo que también era Julio, este cambio, decías, este cambio tiene que venir de fuera, porque al final la propia administración es un poco la pescadilla que se muerde la cola y plantear un cambio tecnológico hay muchas veces que es difícil. Yo creo que aquí nosotros tenemos un papel fundamental y nos ha ido muy bien, porque este papel de un poco de consultores, tanto internos de Sesame que tenemos como de cara a los posibles clientes y a los clientes que ya tenemos, hace ver toda esta parte de por qué es interesante el implementar una solución así. En cuanto a ahorro de costes, Arantxa también lo ha manifestado claramente. Hay mucha gestión administrativa que no aporta valor. Nosotros no somos un freno de entrada en cuanto a costes para poder acceder a la herramienta en sí. Ya habéis visto que os comentaba también que estamos hablando de un precio muy irrisorio por usuario de la herramienta al mes, ¿vale? Con lo cual esto no nos ha supuesto en ningún caso para ninguna administración pública una primera barrera de entrada, ni mucho menos, ¿vale? Y entonces yo creo que en cuanto tenemos esa capacidad de explicar y de hacer ver a las personas que al final deciden dentro de estas entidades el poder implementar y el poder tener este cambio, yo creo que el entendimiento es muy rápido y muy bueno, porque estamos ahorrando costes, estamos centrándonos en actividades que realmente aportan valor. Pensad que administrativamente es fácil, aunque es lamentable oírlo, pero es fácil que a lo mejor todas estas tareas más administrativas en un departamento de recursos humanos, oye, pues equivale a estar perdiendo prácticamente 2 días a la semana a nivel de horas que se están invirtiendo en algo pues que no tiene demasiada importancia como aquel que dice, pero hoy por hoy hay que hacerlo porque no tienen alternativa estas empresas o estas organizaciones, ¿vale? Y Arantxa, por último, aunque quizás debería ser lo primero, no tengáis ninguna duda que tanto para lo que estabas comentando con MyZone, cualquier proyecto que esté más o menos vinculado con la comisión o con lo que consideréis, al final nosotros lo que hacemos es ver lo que necesitáis, adaptar la solución que tenemos a lo que es vuestra problemática, vuestra realidad y vuestras inquietudes, y a partir de ahí vamos configurando y vamos avanzando también con vosotros. O sea que gracias de nuevo. Y yo creo que hay mucho camino por recorrer, pero afortunadamente yo creo que también un poco el chip va cambiando y estamos bastante abiertos en el ámbito público también para hacer que estas cosas pasen, ¿eh? Muchas gracias, Mariam. Maribel, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios a todos. Y bueno, en relación con las observaciones que nos habéis hecho, deciros que nuestra plataforma se está aplicando ahora mismo en 2 clientes diferentes que tienen fondos, gestionan programas del Fondo Social Europeo. El Fondo Social Europeo, lo que se llama este marco de programación, obliga a recoger el microdato porque realmente eso es lo que a ellos les permite al final acabar evaluando si las actuaciones que se están financiando y a las que se le están dedicando estas cantidades enormes de recursos están sirviendo o no. Entonces, tenemos 2 clientes, como digo, que gestionan Fondo Social Europeo. Uno de ellos, para que os hagáis una idea, introduce datos de unas 4.000, 5.000 personas al año que son beneficiarios de su fondo social, o sea, es un organismo importante, y trabaja con unas 200 al año, más o menos unas 200 asociaciones o fundaciones o otros entes en los que se apoya para ejecutar su programa, ¿vale? La herramienta, claro, le permite tener informes detallados de cada entidad, del proyecto que gestiona cada entidad y luego ir agregando para los objetivos propios de su programa de fondo social. Entonces, bueno, es una cantidad de datos muy importantes. En 2 o 3 años creo que tienen 3 millones de microdatos y eso abre la puerta es una información, es oro, el dato ahora mismo es oro de cara al análisis. Pero bueno, no hace falta que sea este tamaño, o sea, la herramienta nace en pequeño. Comentabas, Nerea, si sería aplicable a un programa de desempleo, pues seguramente sí, o sea, la herramienta de hecho sí que lo es, ¿no? Nosotros evaluamos cualquier actuación que vaya dirigida a mejorar la empleabilidad, ¿vale? Puede ser una formación, puede ser una beca, puede ser las actuaciones transversales que
con las que trabaja Andrea. El caso es que al final nosotros hacemos una toma de empleabilidad antes de la actuación, otra después y otra pasada un tiempo y vemos si ha cambiado. Entonces, en ese sentido es apta para cualquier tipo de actuación y no tiene por qué nacer grande, puede nacer en un proyecto pequeño y luego ir escalando. De hecho, es lo normal y nuestros clientes, cuando han visto la utilidad, es cuando han empezado después a añadir nuevos proyectos, ¿no? El coste pues es muy variado porque no solo depende del tamaño del proyecto, sino que el primer año es un poquito más porque integra toda la consultoría inicial de ver qué tipo de programa tienes, cuáles son tus objetivos, desarrollar lo que llamamos el modelo lógico de la evaluación, ¿no? Tu actuación, qué objetivos persigue y cómo vamos a medir si los cumple o no, básicamente. Entonces, desarrollo de cuestionarios, la programación, entonces el primer año es un poquito más caro y luego ya los años siguientes pues tiene un mantenimiento que ya es una cuota muy pequeña y las licencias que se vayan comprando, ¿vale? O sea que en ese sentido, realmente teniendo en cuenta la cantidad de recursos que se dedican a formación, el coste no ha sido nunca para nada un obstáculo. Sí nos hemos encontrado, sin embargo, un obstáculo y nuestra sensación en la administración pública, que es nuestro principal cliente en la rama de consultoría, más allá de la plataforma, cuando les hemos ofrecido la plataforma, nuestra sensación es un poco agridulce porque les encanta, hay coincidencia absoluta en que estas herramientas son tremendamente necesarias, que les facilitaría mucho la vida, pero después normalmente nuestro interlocutor no es un producto típico, ¿no? Que tú compres un estudio o que entonces, como además tú pagas por el uso de una plataforma que cada vez tiene más módulos, que se va desarrollando, entonces no siempre se encuentra una forma, un encaje fácil en la ley de contratación. Entonces esto creo que es un obstáculo muy importante que está frenando la transformación digital en la administración pública y que es un coste de oportunidad muy alto que la administración está pagando y que creo que no sé si vosotros que conocéis Arantxa, por ejemplo, los temas de contratación, si alguien nos podría sugerir una forma, ¿no? Porque no solo para vender nosotros, sino realmente para que la administración sea capaz de adquirir los recursos que necesita para hacer una buena transformación digital, ¿no? Como estas herramientas que estamos proponiendo, ¿no? Aproveche el dato, léalo y sáquele valor como hace la empresa privada, ¿no? Muchas gracias, Maribel. Pues efectivamente, de hecho, íbamos ahora mismo a pasar a esa parte, ¿no? Yo digo meter las manos en la masa, el hablar de ya en materia, bajar al barro y decir ley de contratos, contratación pública, cómo podemos acercarnos las administraciones o cómo se pueden acercar las startups a las administraciones públicas. No sé si quieres comenzar tú, Arantxa. Pues a ver, dentro de los tres proyectos yo veo diferenciado el primer caso, que es el de Human App con Andrea, que nos ha explicado que realmente lo he entendido así. Si no lo he entendido bien, Andrea, me lo dices. Más que nada es un proyecto de dinamización, motivación, enfocado, por ejemplo, pues ayuntamientos o, bueno, actividades, ¿no? Y yo creo que encaja bien dentro de los proyectos, por ejemplo, que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid dentro del área de familias, igualdad y bienestar social, que tiene un programa específico para jóvenes y entonces se realizan este tipo de proyectos a través de licitaciones, porque está todo prácticamente externalizado en esa parte del ayuntamiento, a través de licitaciones a las que acuden empresas, ¿vale? Empresas o asociaciones, muchas veces relacionadas con el tercer sector. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Pues que, por ejemplo, de la parte que yo conozco del Ayuntamiento de Madrid, porque lo que yo conozco de la Administración General del Estado no le he visto demasiado encaje, pues sí te recomiendo que contactes con el ayuntamiento o con otros ayuntamientos para que las áreas estas de juventud, que llevan los temas de juventud, presentéis lo que podéis hacer y que os aconsejen, os digan, oye, pues si esto es una cosa interesante para el ayuntamiento, pues quizás puedan salir licitaciones, porque tenemos que entender que todo esto al final tiene que ser público.
y que tiene que haber competencia, porque a todos nos puede parecer muy innovador, pero a lo mejor hay alguien que también se le ha ocurrido. Pero sí que es verdad que si tenéis esta parte de innovación, pues tendréis una ventaja competitiva a la hora de evaluar los proyectos. Y yo sí que os animo a que contactéis con el área, que les propongáis lo que hacéis, os lo explicáis y a lo mejor dentro de esa multitud de contratos que el Ayuntamiento de Madrid tiene muchísimo dinero, mucho dinero para realizar este tipo de actuaciones en distritos, realizadas también con el enfoque de los jóvenes, pues oye, a lo mejor podéis acudir e incluso que valoren la posibilidad de que parte o unas características que tenga vuestro proyecto, pues que sea una necesidad para el ayuntamiento, ¿vale? Luego ya me paso a la parte de Sésame y de de Maribel, perdón, que, a ver, vuestros proyectos son útiles para la administración y aquí ya nos pasamos a la parte de contratación pura y dura dentro de lo que debería ser aquello que recoge la ley de contratos, y es que los proyectos de innovación tendrían que tener otro camino, pero la realidad es que eso no sucede. Y esto, todos los que nos hemos enfrentado a la contratación, sabemos que esto es así. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues mi recomendación es poneros también en contacto, que nosotros en este caso yo creo que, bueno, yo estoy en oposición, pero yo muchas veces digo las cosas por si acaso van calando y yo lo hago con todo el cariño del mundo porque además tengo un espíritu colaborador, no de enfrentamiento, sino todo lo contrario. Entonces, puesto que está Maisun, yo sí que os recomiendo que vuestros dos proyectos, tanto el de Marian como el de Maribel, relacionados con la empleabilidad y la inserción laboral, encajarían perfectamente en esa faceta que, como ha dicho Maribel, se queda desatendida y que luego nos cuesta mucho dinero y mucha frustración, y es el que la Agencia del Empleo para Madrid pueda poner en práctica proyectos pilotos relacionados con vuestras actividades. Yo sí que me ofrezco a hacerlo, si os parece bien, y por lo menos introducir o intentar introducir esta parte de innovación que sí que considero que es necesaria. ¿Por qué digo lo de la Agencia del Empleo? Pues quizás lo de Marian les puede, a ti Marian a lo mejor te choca, pero es que la Agencia del Empleo de Madrid lo que hace es que una serie de personas buscan trabajo, se apuntan unas listas y en función de las características con los orientadores, luego les van dirigiendo unos ciertos programas de formación que acaban con, bueno, pues con una posibilidad de trabajo, vamos a poner, ¿no? Entonces, es una agencia de empleo pequeñita, yo creo que sería un buen sitio para realizar este proyecto piloto y que se midieran los resultados, porque uno de los grandes problemas que tiene la Agencia para el Empleo de Madrid es que la medición de los resultados va en función de los cursos de formación que se hacen, no de cuánta gente ha encontrado trabajo. Y eso yo creo que es un déficit que tiene y que una herramienta como la vuestra puede ayudar para detectar aquellas cosas que salen bien y aquellas que no, y ir descartando y mejorando. Y luego ya la parte de Maribel, a ver, es que vuestro proyecto es muy potente, Maribel. Es que la administración debería necesitar estas cosas, pero también creo que, por ejemplo, un sitio bueno también podría ser el Ayuntamiento de Madrid, también para la Agencia del Empleo, si hablamos de inserción laboral, pero el ayuntamiento, que está haciendo además un esfuerzo importantísimo en lo social, recogiendo datos, está recogiendo muchísimos datos a través de una dirección general que se creó específica en este mandato y que, bueno, nosotros hemos apoyado desde el primer minuto con una persona muy entendida que se llama Héctor Cebolla, que es un catedrático que ha tenido, bueno, pues a bien venirse a trabajar al Ayuntamiento de Madrid y que está haciendo un trabajo muy importante de recogida de datos. Y entonces yo siempre le digo que sus datos luego van a servir para poner indicadores y para poner mediciones de impacto. Y entonces yo creo que encajaría perfectamente también con el área social y también en otra derivada con la Agencia del Empleo. El tema de la contratación, bueno, pues es complicado. Por eso ha dicho Julio una cosa muy importante y es cuál es el rango de costes. Es que dependiendo del rango de costes, de cuántos son los proyectos, te pasa un modelo de contratación u otro. También se pueden explorar, si son cosas muy específicas, por supuesto, todo aquello que sea innovación y no exista en el mercado, sí que tiene cierta exclusividad, pero aquello que no
tiene esa exclusividad en el mercado, te hace imposible que tú puedas llevar una contratación dirigida. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que busquéis cuál es la parte de innovación pura, aquello que no existe en el mercado, si es que lo tenéis, para ponerlo que alguien os lo certifique o cuál sería el método para poder con la administración entender que lo vuestro es único, y si lo vuestro es único sí que cabe a través de la ley de contratos la contratación directa, pero si no es único tendréis que ir a licitaciones abiertas y convencer a la administración de que lo vuestro es útil. Yo si estuviera gobernando, os digo, yo sí pondría en marcha este tipo de proyectos. Pero claro, luego los procesos son largos, son lentos y tampoco os quiero engañar. Lo que pasa es que quizás si os vais a sitios más pequeños tendréis más facilidad o menos, no lo sé. Pero, por ejemplo, ¿en el Ayuntamiento de Madrid tienen encajes vuestros proyectos? Sí, sí que lo tienen. Ese sería el mecanismo para entrar primero a las áreas. Aquí también en Nerea entiendo que el Ayuntamiento de Aranjuez, aunque sea más pequeño, pero tendrá la misma dinámica, y es lo que yo os puedo aportar. El primer proyecto ya te digo que es menos definición, está menos definido, pero los otros dos yo les veo un encaje prácticamente directo en cuestiones que podría abordar perfectamente el Ayuntamiento de Madrid. El primero también, el primero de Human App también, pero que quizás sea más fácil de implantar siempre que el área conozca o le parezca bien realizar este proceso de dinamización con las características que tenéis. Y ya está. Muchas gracias, Arantxa. No, yo creo que ha quedado claro. Yo creo que te referías más bien a que es un proyecto más versátil, es un proyecto que aparte, como ha comentado Andrea, se puede adaptar, ¿no? Dependiendo de las características del municipio, entonces eso enriquece mucho también, ¿no? Y puede ser muy sencillo el poder encajarlo pues, en un área de juventud o demás. Le voy a dar paso a Julio, os aviso que nos queda poquito tiempo, a mí se me ha pasado volando esta hora, pero os lo aviso para que si podemos ser breves, le doy la palabra a Julio y luego si os parece unas conclusiones y para cerrar. Sí, Julio. Vale, Nerea, pues muy rápido porque Arantxa lo ha definido todo muy bien. Claro, el cómo una empresa privada entra a colaborar con la administración pública, yo siempre, para que lo entendáis, desde mi visión de ingeniero de caminos lo he entendido como esas empresas constructoras que se levantan todas las mañanas y tienen a una persona mirando todos los boletines oficiales de cada municipio, de la provincia o de la región, por si acaso sale alguna licitación de alguna obra o alguna cosa, ¿no? Eso en vuestro ámbito nunca va a ocurrir. Quiero decir, muy moderno tiene que ser el ayuntamiento, muy moderna tiene que ser la provincia o la región que saque a concurso un proyecto adecuado a vuestras características así de la nada, ¿no? Entonces, en ese sentido es un trabajo que en principio os tenéis que ahorrar el de ir mirando si las administraciones van sacando licitaciones en vuestros ámbitos porque por concepto es muy difícil. A lo mejor ayuntamientos más grandes como el de Madrid, como ha dicho Arantxa, puede encajar y es verdad que si están trabajando en esta línea puede salir. Entonces, la cruda realidad en esto es que lo mismo que nos habéis contado a nosotros tiene que calar en las personas que están gobernando las administraciones para que ellos sean los impulsores de este tipo de contratos con licitaciones y también, como estamos comentando, pues por supuesto, al estar abierto a otras empresas, pueden optar otras, ¿no? Pero yo creo que también eso es lo que a vosotros os interesa, que en la agenda política, como decimos nosotros, este tipo de debates de innovación estén en el día a día y los ayuntamientos y las administraciones estén dispuestas a gastarse el dinero. Entonces, no me entretengo mucho porque tampoco hay ningún truco. Quiero decir, yo desde la oposición me vienen, pues por ejemplo, hace poco una empresa que se dedica al tema de los drones para turístico en Toledo y tal. Esto con Nerea alguna vez lo hemos hablado para hacer colaboraciones entre Toledo y Aranjuez. Es que yo tengo este proyecto, pues le di el teléfono del concejal de innovación de fondos europeos, muy importante ahora en cada administración quien se dedica al tema de gestionar los fondos europeos, y tuvieron una reunión y le están dando una vuelta a ver cómo lo pueden encajar y tal. No le van a dar a dedo un contrato porque tampoco se puede fomentar eso, pero sí que es muy necesario que esto que nos habéis contado vaya calando en las mentes de los que están gobernando las administraciones para que les abran y a partir de ahí pues se pueden iniciar contratos y licitaciones. El caso de Andrea sí que puede ir a municipios puerta a puerta, no sé
qué capacidad humana tenéis en vuestra empresa, pero yo lo veo hasta para el municipio más pequeño, con todo el tema de venderle lo de, oye, que tu pueblo se te está vaciando, como estáis haciendo. Y el caso de Mariana y Maribel, pues es verdad que necesitan administraciones un poquito más solventes, ayuntamientos grandes, diputaciones y demás. Pero tampoco hay ningún truco, ¿eh? Esto no es que por detrás os den ningún contrato, sino que es que hagáis cierta labor comercial, porque esto no deja de ser una labor comercial, y convencer a los que mandan. Y en ese sentido nos vais a encontrar segura. Nosotros a partir de ahora colaboraremos en lo que haga falta. Nada más. Yo voy a hacer un poco de, no de abogada del diablo, pero ya que aprovecho, ya que dices que, bueno, que los que mandan no se lo tienen que creer, y es verdad, nos lo tenemos que creer, pero yo precisamente que gobernamos en Aranjuez, yo gobierno en Aranjuez, también he de decir que hace falta mucha, y lo he hablado con Meisun muchísimas veces, hace falta mucha pedagogía con el personal de las administraciones públicas, más allá de los políticos, que también los propios funcionarios tienen que conocer este tipo de soluciones y que lo vean como a mí, como, no como un enemigo, sino como un aliado, ¿no? De que al final les va a facilitar la vida, va a mejorar el funcionamiento de su ayuntamiento y también va a mejorar la vida de los vecinos. Entonces, que bueno, que muchas veces, aunque lo intentemos, nosotros mismos nos damos en las narices con la ley de contratos o con que el técnico de turno no termina de verlo o no quiere buscar la forma de, que ya es lo que dice Julio, no es dar contratos a dedo, es buscar la viabilidad para que este tipo de soluciones se puedan implementar en la administración. No sé si alguna de vosotras quiere añadir algo a modo de conclusión de lo que ha señalado Arantxa y Julio. Yo creo que agradeceros todo lo que nos habéis contado. Hay algunas cosas que yo creo que nos suenan por haber pasado por ellas y tal, pero bueno, está bien saber actualizarse y saber de primera mano a través vuestro pues cuál sigue siendo la realidad. Y obviamente hay una tarea, me da igual que la llamemos comercial, pedagógica, como estabais diciendo ahora, pero sí hay que hacer ver precisamente a estas personas, a los decisores en definitiva, el explicar y que lo vean de primera mano para intentar romper un poquito pues toda esta tradicionalidad. Por ejemplo, en nuestro caso, hablo. Totalmente, Marian. Sí, nosotros intentamos dar nuestro punto de vista. Nosotros somos conocedores y aparte vosotras que ya habéis trabajado con las administraciones, conocéis esos problemas. No sé si queréis señalar algún problema recurrente que hayáis tenido, alguna de las startups, algún problema recurrente que os hayáis encontrado en algún ayuntamiento. Sí, Andrea. Bueno, yo nada, agradecer problemas. Hay 1000 retos. Lo primero, lo que decíais tanto Julio como Arantxa, ¿no? Al final nosotros somos una pyme, ¿no? Y vamos a ese lado, pues somos muy conscientes que vamos a ese lado humano, como decía Arantxa, de motivación, de liderazgo, de inteligencia emocional, y eso pues son otros caminos, ¿no? Pero creemos que ahí es necesario aportar mucho valor, ¿no? Que la innovación también es escucha, también es inteligencia emocional, también es comunicación. Y vamos en este caso a municipios muy pequeños, hablamos, como decía Julio, ¿no? Con el concejal de juventud o de desarrollo local específicamente, ¿no? Y son proyectos en este caso más pequeños, ¿no? De hecho, nosotros muchas veces no entramos en licitaciones o no entramos en esos límites, ¿no? Es decir, porque, bueno, al final a veces decimos que tenemos ese lado como más artesanal, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Pero bueno, que creemos mucho en esa parte más humana, ¿no? Así que bueno, pues vamos por otros caminos, ¿no? Pero de todas formas me parece muy interesante tanto, Arantxa, las concejalías que me comentabas, ¿no? Y Julio, para tenerlas en mente, ¿no? Y saber al final pues qué caminos, ¿no? Dirigirnos. Y bueno, como un poco me sumo a Mariam, ¿no? De los problemas que decía. Yo creo que los tiempos, ¿no? O sea, los tiempos al final, nosotras, al final yo creo que Maribel, Mariam, yo, ¿no? Al final trabajas en empresas que vas a unas velocidades que muchas veces, y lo entiendes, ¿no? Al final lo entiendes, ¿no? Pero son otros ritmos. Entonces yo diría que esa es como la principal complejidad. Es unido a que a veces estás vendiendo algo innovador que en el caso de Mariam y probablemente Maribel sea más la tecnología. En nuestro caso es el lado más de metodología educativa, muy trabajada, ¿no? Que a veces es difícil transmitir esa diferenciación, ¿no? Entonces es otro de los problemas que diría, ¿no? Que nos encontramos también. Muchas gracias, Andrea. Sí, totalmente. Y de hecho, nosotros mismos, los que estamos ahí en la administración, y yo creo que Arantxa y Julio estarán de acuerdo conmigo, el tema de los tiempos yo creo que nos desespera mucho y son causa de muchas frustraciones. Maribel, no sé si quieres añadir algo para cerrar.
No, bueno, simplemente decir que realmente creo que debería de haber un mecanismo ágil, que igual lo hay, porque yo no soy una gran conocedora de la ley de contratación, o sea, sí lo hago como oferente, que nosotros vamos todo a contratación pública, pero no conocemos la ley desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de la administración, pero creo que sería interesantísimo que hubiera una posibilidad de probar de estas propuestas y otras muchas que hay, ¿no? A través de proyectos piloto, es decir, no hacer un gran desembolso, sino pruébelo, evalúese, es útil, aporta, pues se puede, o sea, me parece que ese mecanismo falta y que a mí me cuesta mucho, como os costará a vosotras a veces, y vas con un proyecto totalmente pequeñito, ¿no? que tiene un presupuesto ridículo comparado con la mejora que puede introducir en el presupuesto que tiene el programa que se está gestionando, y luego ves compras enormes que, bueno, pues a lo mejor si conoces el campo dices, pues no sé si es tan útil, ¿no? Entonces yo creo que esta pedagogía a veces de que estamos comentando es muy interesante, pero que no hay un mecanismo de prueba, ¿no? Como te hace una empresa privada, realmente te prueba con una cosa pequeñita, valora, evalúa y si le es útil, pues sigue adelante, ¿no? Yo creo que eso sería interesantísimo, que igual lo hay, porque desconozco la ley de contratación pública desde el otro lado. Totalmente, pero bueno, te puedo decir que la ley de contratos desde esta nueva actualización, que a ver, está por lo que está, que si es tan complejo es porque las cosas se han hecho mal en el pasado y son mecanismos, digamos, de protección, ¿no? Y de defensa ante la corrupción y entre las cosas mal hechas, pero es verdad que nos encorseta mucho también a nosotros para poder acoger algunas soluciones como las que se están planteando hoy. Y bueno, Meisun, para cerrar, te ha mencionado Arantxa antes, yo creo que estarás súper de acuerdo. Si nos puedes dar alguna conclusión de todo este debate. Sí, la verdad es que os agradezco a todas la predisposición y sobre todo el que vosotras ya estabais trabajando en vuestros proyectos antes de que pusiéramos luz desde la administración pública para conoceros, lo cual demuestra que vuestros proyectos son viables, son necesarios y tienen futuro, como estaba comentando antes Arantxa y comentaba también Julio, ¿no? Yo os agradezco un montón el tiempo que dedicáis a entender cómo está funcionando la sociedad y qué necesidades tiene para poder acometerlas, ¿no? Igual que estaba diciendo Arantxa, que nosotros dentro del ayuntamiento necesitamos esos medidores de impacto, esas metodologías ágiles para recortar el tiempo entre problema y solución. También el que esos indicadores no solo sean gigas y gigas almacenados, sino que de repente se transformen en información útil que nos ayuden a guiar por dónde van los presupuestos, dónde estamos gastando de forma eficaz y eficiente, ¿no? Porque al final no dejamos de ser responsables de un bien público un recurso que nos sale muy caro a todos porque nos gustaría dedicarlo a otras muchas cosas, pero estamos contribuyendo a que se gestione lo de todos mejor, ¿no? Entonces, Arantxa y yo hemos tenido un montón de discusiones sanas y saludables para ver cómo mejorar ese problema de inserción, esa formación bien avenida, bien terminada y que las personas que se acercan en busca de un futuro no acaben únicamente con una distracción durante 3 o 6 meses y que al final acaben en el mismo sitio donde empezaron, ¿no? Que creo que es muy importante el jugar con las expectativas de las personas. Es un tema muy serio y hay que ser muy responsable y muy comedido con ello, ¿no? Y yo creo que nos sumamos todos en que realmente esto no tiene que ver únicamente con que los que toman decisiones que están gobernando sepan de vuestras soluciones, tiene que ver con que todos los que estamos dentro del gobierno, los que estamos en oposición y los que están en gobierno, sepamos de esto y todos rememos en la misma dirección. Y muy a favor de que esos areneros, esos sandbox, esos espacios de pilotaje, no solo sean para cuestiones así que ahora son como muy llamativas, como los drones o alguna otra cosa, sino que se traduzcan también a proyectos como los que nos estáis enseñando hoy, que son súper útiles y que de otra forma tampoco íbamos a encontrar la forma de educar, entre comillas, a todo el funcionariado y que sepa por dónde tendrían que encaminar esos proyectos para que finalmente se pudieran hacer uso de ellos. No existe el modelo básico para contratar innovación, se están haciendo diferentes iteraciones, Arantxa apuntaba algunas de ellas,
pero si hoy se destaca alguna cosa es que todavía nos falta mucho por adaptaros, por incorporaros y que sobre todo contáis aquí con unos aliados para hacer que ese camino sea más fácil y que todo lo que podamos hacer de embajadores vuestros hacia la administración pública sea una realidad. Yo agradeceros un montón el tiempo, el esfuerzo, tanto a los representantes públicos, que sé que todos vosotros estáis dándolo todo, súper comprometidos en vuestros puestos y en vuestra representación de la ciudadanía, y a las startups porque, reitero, vosotras sois una realidad. O sea, no es que estemos hablando de a ver esto dónde acaba o si es una idea feliz, sino que estamos hablando de proyectos que ya están dando resultados y son un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien si hay voluntad. Así que mil gracias por la participación. Muchas gracias, Maysun. Por supuesto, al final Startup Commission también nace para esto, ¿no? Para acercar el trabajo de todas las startups, este tipo de soluciones, estos proyectos a la administración pública, y como ha dicho Maysun, somos vuestros aliados, y todos los que han participado en estas 15 ya ediciones somos embajadores vuestros de vuestros proyectos. Y cualquier duda que tengáis, yo creo, bueno, hablo por mí, pero yo creo que también Arantxa y Julio estarán de acuerdo, y Maysun, estamos a vuestra entera disposición para cualquier pregunta, cualquier duda, fuera de cámara y demás que podáis tener, cualquier asunto que os preocupe, ahí estamos. Y bueno, hoy hemos visto esa gestión del talento joven, hemos visto esa automatización de todo un departamento, ¿no?, de recursos humanos muy, muy, muy completo, desde el fichaje hasta las nóminas. Bueno, no hemos entrado en materia, pero es un proyectazo muy, muy completo. Y luego esa evaluación de todos esos datos, ¿no?, que al final la información es poder, y saber evaluarlos pues nos puede ayudar siempre a mejorar y ser más eficientes. Por tanto, yo sumarme al agradecimiento de Maysun, a Andrea, Mariam, Maribel, Julio, Arantxa, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por dedicarnos este tiempo. Espero de verdad que haya sido un encuentro enriquecedor, y también para todos los que nos estáis siguiendo en directo y también para los que nos veáis en diferido. Y bueno, seguimos trabajando por esto que parece como muy lejano, pero yo creo que cada vez es algo más alcanzable. Yo creo que se está cambiando la mentalidad generación tras generación, y creo que estamos más cerca de esa colaboración real y aterrizar ese sueño, ¿no?, que tenemos todos, que las administraciones públicas estén estas soluciones implementadas. Por tanto, nada, agradeceros vuestra presencia, y os esperamos en la próxima edición de julio. Muy bien, muchas gracias.